Buenas noches, señoras y señores. Bienvenidos a esta casa de ustedes, basada en el Centro Asturiano de Madrid. Soy Patricio Huerta, vicepresidente de este Centro Asturiano. Me toca hoy presentar a nuestro don Ricardo Gallor, muy conocido socio de esta casa, coordinador de muchas cosas y del Foro de Integración Social, del cual va a hablar Icía Ruiz Jiménez Carrieta, que va a hablar Ricardo Cubitín más detalladamente de ello. Tengo el placer de abrir la sesión. Paso la palabra a don Ricardo Gallor. Bueno, muy buenas tardes a todas y a todos. Y como nunca me preparo las presentaciones, quiero decir que no las escribo ni cosas de esas, pues tengo siempre un poco de tendencia a enrollarme. Pero voy a procurar, ya que estamos en familia, pues hacerlo de una manera muy breve, pero, hombre, decir eso sí un poco el significado de lo que queremos hacer hoy, ¿no? Bueno, ante todo, agradecer como siempre al Centro Asturiano la oportunidad de desarrollar aquí la actividad del Foro de Integración Social. Hemos empezado en el año 1994 y sin dejar ningún año de realizar la actividad, pues aquí seguimos 23 años después, ¿eh? Así que bueno, yo creo que un poquito de recorrido ya tenemos, que nos da cierta experiencia. Hemos tenido pues distintas situaciones de participación de la gente, casi siempre es difícil en este tipo de casas regionales pues incluir nuevos temas, porque son casas con unas tradiciones muy arraigadas en determinadas materias de carácter sobre tradiciones, sobre cultura, sobre folclore y también sobre distintas personalidades de la región, etc. Bueno, pues en eso, como sabéis, los galardones de la Manzana de Oro, el Urogallo de bronce y todo eso, pues son distinciones que, bueno, que le dan a esta casa una presencia muy activa en todo lo que es la comunidad asturiana, que como sabéis la comunidad asturiana no solo está en Asturias, está en muy buena parte también en la diáspora, ¿no? Y entre ellos pues el que os habla. Bueno, en el comienzo de este año yo creo que tenemos una línea que, bueno, vamos haciendo siempre incursiones incisivas, secuencias en lo que es la realidad, tomando siempre como referencia el interés social de la ciudadanía, el interés de las personas que pueden estar en situaciones de mayor dificultad, como es el caso de la diversidad funcional, de la discapacidad. Y bueno, por eso mismo pues vamos siempre tratando cuestiones, como hicimos el pasado año, donde tuvimos aquí al presidente de la Comisión de Políticas Integrales de la Discapacidad del Congreso de los Diputados. Tuvimos también al abogado Manolo de la Rocha, que habló de la crisis de la izquierda, con un profundo conocimiento de causa. Y también tuvimos a la diputada de Podemos, Sofía Castañón, que nos habló de igualdad y diversidad funcional, que fue un tema también muy interesante. Bueno, en fin, vamos tocando siempre cuestiones de primer orden. Y yo creo que este año vamos a meternos en un terreno que creo que tiene una importancia relevante en este momento, y es ir viendo un poco lo que es la calidad de la democracia, la calidad de nuestra sociedad y la calidad de vida de la gente, ¿no? Un poco en ese contexto, pues queríamos empezar por un tema profundamente radical en este sentido, que es el de los derechos humanos. Y no queremos acercarnos a los derechos humanos solo desde una perspectiva celebrativa, que también es importante. Unos días se va a conmemorar la Declaración Universal de las Naciones Unidas de 1948, el día 10 de diciembre, ni tampoco solo desde lo que es una cultura de los derechos humanos. Pues yo aspiro a que sea creciente en el mundo, en nuestra sociedad, respecto a situaciones extremas que se producen, de guerra, de hambrunas, de torturas, en fin, de cantidad de cuestiones. Salía esta semana
una edición de La Marea, de la revista La Marea, sobre estas cuestiones, bastante panorámica, interesante, ¿no? Más que eso, querríamos tener la capacidad de entender la presencia de los derechos humanos en todo el conjunto de nuestras situaciones sociales, de igualdad, de problemáticas concretas. Es decir, por eso lo habíamos titulado Derechos Humanos y Realidad Social, porque creo que lo que tenemos que intentar es incluir el ingrediente fundamental de los derechos humanos en lo que es nuestra propia concepción de la sociedad, de la vida social y de tantas y cuantas situaciones se producen en ella. Y por eso no entender los derechos humanos solo desde esa perspectiva un poco más retórica, un poco más lejana, sino entenderlo como un elemento que está incidiendo en nuestra calidad de sociedad y en nuestra calidad de vida. Bueno, creo que he dicho el sentido. Ahora quiero presentaros brevemente a nuestra ponente, que es todo un lujo, ya os lo digo. Sé que tengo un poco el síndrome de Estocolmo, pero es un lujo, ¿eh? Y bueno, yo lo primero que tengo que decir es que mi primera militancia en la vida social, en la vida política en este país, fue mi compromiso en materia de derechos humanos, y que lo hice a través de una entidad muy modesta, pero que jugó un papel muy significativo en la transición en España, por ejemplo, que fue la Comisión Justicia y Paz. Bueno, pues ahí conocí al abuelo de ICIAR, a don Joaquín Ruiz Jiménez, que era entonces presidente de la Comisión Justicia y Paz. Luego ya sabéis, bueno, él había sido ministro de Educación, luego fue defensor del pueblo, por cierto, un defensor del pueblo ejemplar, con lo que hasta ahora no hemos tenido otro de ese nivel y de esa, diríamos, de ese rango para poder jugar un papel, el papel que la Constitución le asigna a esa institución, ¿no? Bueno, pues desde ese recuerdo recibimos a ICIAR. ICIAR no es ya solo nieta de don Joaquín o hija de Juan Luis Ruiz Jiménez, un combatiente por la sanidad pública, que bueno, acaba de retirarse del ejercicio de la medicina, pero que lleva toda su vida luchando también por la salud pública, como muy bien conocemos en el barrio de San Martín Prosperidad, ¿no? ICIAR ha sido presidenta de Amnistía Internacional en España, de la Sección Española de Amnistía Internacional, es profesora de Relaciones Internacionales en la Universidad Autónoma de Madrid, coordina distintos grupos de trabajo sobre estudios africanos y, en fin, en general en disciplinas que tienen que ver con la materia de los derechos humanos. Porque decir África tampoco es decir solo un lugar en el mapa. Decir África es decir la realidad más sangrante que tiene hoy la humanidad, ¿no? Y entonces alguien que trabaja por África ya sabemos en qué está, en qué bando está. Y bueno, desde esa perspectiva pienso que también ella continúa, es decir, no es solo una función docente, no es solo una función desde un punto de vista intelectual, sino que ICIAR creo que es una persona profundamente comprometida, que tiene un compromiso público con el tema de los derechos humanos. Lo acaba de demostrar también haciendo un excelente trabajo en la elaboración del Plan de Derechos Humanos del Ayuntamiento de Madrid. Acaba de ponerse en marcha el Foro de Derechos Humanos, donde estamos participando también como asociación Puedo. Y bueno, se están empezando ahora a reunir las mesas de distintas materias, y ella además lleva el equipo que está estudiando los indicadores del Plan de Derechos Humanos, con lo cual quiero decir que su actividad es perenne también en esta materia. Por lo tanto, no me voy a alargar más. Quiero agradecerle de verdad que nos dedique estos minutos, aunque sea unos poquitos interesados que estamos por aquí en estas cosas. Y por otro lado, pues decir que seguiremos colaborando siempre con ella en estas cosas que creo que determinan mucho nuestra concepción de la sociedad y nuestro deseo de transformar la realidad. Así que muchas gracias, ICIAR, bienvenida al Centro Asturiano, bienvenida al Foro de Integración Social, y tienes la palabra.
Bueno, hola, buenas noches o buenas tardes a todas y todos. Muchísimas gracias por estar aquí. Y agradecer un poco a Ricardo y a la asociación por haberme invitado, ¿no? Aunque me ha metido en un embolado bueno, porque la verdad es que hablar de derechos humanos y realidad social, el paradigma de una nueva civilización, pues es bastante complejo, ¿no? Había pensado un poco, bueno, una de las preguntas que lanzaba Ricardo, bueno, con la invitación que recibí, era cómo hacer presentes y útiles los derechos humanos en nuestra vida cotidiana, ¿no? En nuestra realidad colectiva. Entonces se me ocurría, para abordar un tema muy complejo, contaros un poco a partir de donde yo vengo, ¿no? Tanto a través de probablemente mi historia familiar y probablemente la historia de mi generación, pues yo llego a los derechos humanos cuando era adolescente, con la idea un poco, y voy a intentar un poco, a lo mejor podemos luego discutirlo, de alguna manera una sensación de que los derechos humanos eran la verdad, ¿no? Eran cómo son las cosas, ¿no? Esa idea de esa concepción de justicia que es universal, que es para todo el mundo. Y bueno, pues yo entré con 18 años en Amnistía Internacional y me puse a trabajar como activista en derechos humanos. Y empecé a estudiar Derecho también con la idea de que el derecho podía ser un instrumento, ¿no?, para hacer realidad esa concepción de justicia que reflejaba y contenía los derechos humanos. Pero con el tiempo me fui preocupando porque si realmente el derecho es un instrumento de justicia o el derecho es otra cosa. Y entonces me empecé a preguntar, desde este sombrero de activista de los derechos humanos, me empecé a preguntar sobre qué papel juegan los derechos humanos y esa concepción de justicia en el poder, ¿no? Y acabé estudiando ciencias políticas y acabé con un sombrero, el sombrero de profesora de Relaciones Internacionales, que se va a acercar al mundo de los derechos humanos desde un lugar muy diferente al de activista que trabaja en la sociedad, en la vida cotidiana, aquí, con el instrumento de los derechos humanos. Y con este doble sombrero me gustaría un poco plantear mi reflexión a partir de la idea de que para hacer presentes y útiles en nuestra realidad cotidiana los derechos humanos tenemos que jugar con tres elementos muy importantes. El primero es deconstruir la narrativa dominante sobre la doctrina de los derechos humanos. Porque un poco lo que os voy a plantear es que esa narrativa dominante, que muchas veces se ha reproducido y que fue la que yo conocí y entendí cuando era joven, cuando me planteé que los derechos humanos me parecía esa concepción de justicia que era lo adecuado y lo apropiado, esa narrativa que nos han contado sobre dónde vienen los derechos humanos y quién ha creado los derechos humanos, ha terminado convirtiéndose, y ahí hay un riesgo del cual yo quiero hablar, en una especie de religión laica. Y eso puede hacer, o ha hecho, y ese es el planteamiento que os quiero plantear, que la doctrina de los derechos humanos se pueda ver como un instrumento de justicia o como un instrumento de dominación. Un lenguaje y una doctrina que desde determinadas visiones del mundo, desde determinados espacios de poder, cuando yo analizo el mundo internacional, dónde y cómo aparece la doctrina de los derechos humanos, quién usa esa doctrina y para qué la usa. Puede ser un instrumento de justicia, pero puede ser un instrumento de dominación. Porque en los últimos años ha aparecido muchas medidas y políticas internacionales que con la justificación de la defensa de los derechos humanos, a lo mejor lo que están haciendo en muchos lugares del mundo no es proteger los derechos humanos, no es proteger la vida cotidiana de millones de personas en África o en otros lugares los derechos humanos, sino es utilizar ese discurso para intervenir, por ejemplo, militarmente, para otras cosas, ¿no? El poder utiliza la doctrina de los derechos humanos como un instrumento o de dominación, o voy a plantear una tercera posibilidad, que en lugar de ser un instrumento de justicia, ser un instrumento de dominación, también sea un instrumento de civilización. Y que hay unos riesgos en la doctrina de los derechos humanos si aceptamos la narrativa dominante sobre los derechos humanos, mientras que si hacemos un relato de la historia de los derechos humanos desde otros lugares, podemos contribuir a que realmente los derechos humanos no sean cooptados por determinados intereses geopolíticos, económicos o dentro de los estados, que es de donde voy a hablar, de lo que pasa en España, por un determinado proyecto político que hoy en día está poniendo en riesgo muchos de los avances que en materia de derechos humanos han existido a lo largo de la historia y en la actualidad, para poder
que realmente no sea cooptado por el poder y convertido en un instrumento de dominación y sea realmente un instrumento de justicia, necesitamos hacer otros relatos sobre qué son los derechos humanos, de dónde vienen y quién ha conseguido qué en el mundo de los derechos humanos, ¿no? Entonces, normalmente la narrativa así más que nos cuenta es que los derechos humanos vienen ¿de dónde? Tras la Segunda Guerra Mundial. ¿Vale? Tras la Segunda Guerra Mundial se crea, ¿vale? Aparece, o se aprueba la Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948 y a partir de ahí se pone en marcha lo que llamamos un régimen internacional en donde se van a ir aprobando tratados internacionales en los cuales se establecen obligaciones a los Estados, ¿no? La Declaración Universal de los Derechos Humanos se plasma en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, en la Convención para la Eliminación de todas las formas de discriminación contra las mujeres, contra las personas, la protección de los derechos de las personas con diversidad funcional, una serie de tratados que van a conformar un andamiaje jurídico-político que luego obliga a los Estados, cuando firman ese tratado, a incorporar en su normativa nacional esas obligaciones que esos tratados dicen que tienen los Estados. Pero los derechos humanos tienen una historia previa a 1948. ¿Alguien sabe de dónde vienen? Hombre, vienen de la Revolución Francesa, por ejemplo. De la Revolución Francesa, ¿no? En la historia que nos cuentan sobre los derechos humanos nos dicen que es una doctrina que surge a finales del siglo XVIII. Aunque todavía un poquito antes, la Declaración de Derechos del Buen Pueblo de Virginia. Bueno, la Declaración de Independencia de Estados Unidos y la Revolución Francesa, nos dicen, es el origen de la doctrina de los derechos humanos. Y gracias al triunfo de esa revolución, la Revolución Francesa, la Declaración de Independencia de Estados Unidos y de revoluciones liberales que se producen en Europa y en Occidente a lo largo del siglo XIX, se va instalando la doctrina de los derechos humanos dentro de muchos países, la mayoría de ellos países europeos o países occidentales, y que luego esa consolidación constitucional en regímenes políticos en Europa y en el mundo occidental se traslada al mundo internacional a esas normas internacionales después de 1948. De manera que este relato oficial o dominante nos diría que los derechos humanos son una invención ¿de quién? De Europa y de Occidente, y que hoy en día son universales y que en todo el mundo debería cumplir con esos derechos humanos, porque dice la Declaración Universal de los Derechos Humanos son universales, son interdependientes, son indivisibles y son inherentes a la naturaleza del ser humano. Da igual dónde hemos nacido, da igual de dónde somos, da igual todos nuestros rasgos, nuestras características, la clase, la edad, la diversidad funcional, la orientación sexual, si somos hombres o mujeres, da igual, tenemos derecho a tener derecho. Esta historia lo que hace es invisibilizar en realidad otros relatos de los derechos humanos, porque la Revolución Francesa y la Declaración de Independencia de Estados Unidos, el pensamiento que construyó esa doctrina de los derechos humanos, no consideraba que todas las personas teníamos derecho a tener derecho. En su origen, durante finales del XVIII, de la Revolución Francesa, durante todo el XIX, en 1948, ¿quién tenía derecho a tener derechos? Pues no toda la humanidad, sino solamente tenían derecho a tener derechos, durante todo ese siglo, un grupo de personas muy pequeño, que es el grupo de personas que llega al poder en esas revoluciones liberales. Los derechos humanos en su origen eran los derechos para los varones, blancos y propietarios. Y si hacemos otra historia de los derechos humanos, nos encontramos que esto no es una invención de Occidente, y que luego Occidente posteriormente va a utilizar los derechos humanos para decirle a otros pueblos o para intentar intervenir geopolíticamente o económicamente por otra serie de intereses en Siria, en Libia, en Kosovo, en diferentes lugares donde en los últimos años Occidente ha proyectado el discurso de los derechos humanos como un instrumento para intervenir en otros escenarios, diciéndole a otros que eso, los derechos humanos, que debe ser para todos, es algo por lo cual se puede intervenir en esos países, instrumento de dominación o civilización. Sin embargo, si hacemos otro relato de los derechos humanos y partimos de lo que pasó, que es que era una doctrina pensada para los varones blancos propietarios, nos damos cuenta que durante todo el siglo XIX y gran parte del siglo XX va a haber unas importantes luchas sociales que llegan hasta hoy. Unas luchas sociales que afectan en la vida cotidiana de todo el mundo
en todas las sociedades del mundo, pero también en la política internacional y también en los países occidentales, que va a ser la lucha, dos luchas, una, por la expansión de quién tiene derecho a tener derecho. Y desde ya a finales del 18, pero a partir de todo el 19, se empieza la lucha de las mujeres por la titularidad del derecho a tener derecho. Cuando las mujeres en España empiezan a conseguir que se les reconozca que son iguales ante la ley, que tienen los mismos derechos que los varones. Básicamente en el 33, ¿no? Durante la Segunda República hay un momento de reconocimiento constitucional que podían votar, ¿vale? Fijaros, la primera lucha que van a hacer el movimiento de los derechos de las mujeres es una lucha por obtener la categoría de ciudadana que tienen los varones blancos y propietarios, ¿no? En aquel momento, esa lucha por la titularidad va a ir unida a otra lucha, que es que en su origen, y durante todo el siglo XIX y hasta 1948, una parte importante de esa élite que llega al poder en Europa y que habla de que ellos son los que han creado los derechos humanos, para ellos los derechos humanos no son todos los derechos que hoy en día discutimos si son derechos humanos. Por ejemplo, durante ese siglo y medio, los derechos humanos solamente eran los derechos civiles y políticos. La lucha de las mujeres fue por obtener la categoría de derecho a tener derechos, ser persona reconocida con derecho a tener derecho, y la otra cosa que van a hacer las mujeres, al igual que otros movimientos sociales, es expandir el catálogo de lo que entendemos por derechos humanos, ¿no? Entonces, las mujeres van a plantear que no solamente hay que conseguir el derecho al voto o el derecho a la igualdad ante la ley, de manera que una mujer en España no tenga que ir para abrir una cuenta bancaria, no tenga la autorización de su marido. ¿Hasta cuándo eso se va a producir? Lo habéis vivido, ¿no? La transición. Fijaros cómo, cuando decimos como que los derechos humanos son universales, parece que desde siempre ha habido una igualdad entre hombres y mujeres. Por eso esa narrativa es muy importante de construirla y explicar cómo esa lucha que empezó con las mujeres del movimiento sufragista ha durado hasta hoy. Y todavía hoy hay retos muy importantes para realmente convertir a las mujeres en igual ciudadana que los hombres y para que el listado de derechos que ellas consideran que es importante que consideremos parte de los derechos humanos, se considere que son derechos humanos. Porque todo lo que ha sido la lucha contra la violencia machista, contra la violencia que sufren las mujeres, ha sido una lucha que se entendía que no estaba dentro de la doctrina de los derechos humanos, ¿no? Que no eran violaciones de derechos humanos, que eso era algo que estaba ¿dónde? ¿Dónde estaba? En el interior del domicilio, en el interior del hogar, algo que no era público y algo que no teníamos que exigir al Estado, una obligación de proteger a esas mujeres que pudieran estar sufriendo violencia en el ámbito familiar. Las mujeres van a expandir la idea de que eso que ocurre fuera del ámbito del Estado, porque esos varones blancos propietarios estaban pensando en una doctrina de derechos humanos para protegerles del poder de aquellos monarcas absolutos. Y lo que van a hacer las mujeres es expandir el catálogo de derechos y decir que los derechos de las mujeres, el derecho a una vida libre de violencia y discriminación, es un derecho humano, ¿no? Y todavía hoy estamos en esa lucha por expandir. La ley, por ejemplo, en España entiende que solamente hay obligaciones del Estado en la lucha contra la violencia que se produce entre pareja o expareja. Cuando hay ahora mismo tratados internacionales, gracias a la lucha de las mujeres, como es el Convenio de Estambul, que habla de todas las formas de violencia que sufren las mujeres, incluyendo la violencia sexual, incluyendo otras formas de violencia, o el reconocimiento de que los derechos sexuales y reproductivos son derechos humanos. Junto a la lucha de las mujeres, que dura hasta hoy y que nos habla que en la vida cotidiana de millones de personas en todo el mundo sigue funcionando lógicas patriarcales que generan desigualdad entre hombres y mujeres y que privilegia la posición masculina frente a las posiciones femeninas, que privilegia los trabajos que socialmente se asignan a los varones frente a los trabajos que se asignan a las mujeres, por ejemplo, todo el trabajo de cuidados. Junto a esta larga lucha de las mujeres, que dura hasta hoy, que luego veremos hoy en día qué está planteando desde el poder, quienes tienen hoy en día poder en el mundo respecto a esos
movimientos sociales que están pretendiendo ser consideradas personas con derecho a tener derechos y ampliar el catálogo de derechos. Hay otras luchas, ¿no? Estamos hablando de varones, ¿quién más? Propietarios, es decir, la clase burguesa, la clase educada, los propietarios que durante el siglo XIX eran los únicos que tenían derechos civiles y políticos. ¿Cuál es la otra gran lucha que desde principios del XIX, pero especialmente a partir de la segunda mitad del XIX con la revolución industrial, dura hasta hoy, que es la lucha de las clases trabajadoras por el derecho a tener derecho? Porque se le reconozca primero el derecho a votar, acabar con el sufragio censitario, pero también por ampliar el catálogo de derechos y no hablar solo de derechos civiles y políticos, sino hablar de que los derechos económicos, sociales y culturales, que el derecho a un trabajo digno, que el derecho a vacaciones, que el derecho a un salario en condiciones, todas esas condiciones de violaciones de derechos humanos, pero que entonces no se entendían como violaciones de derechos humanos, que es lo que ocurría en el mundo de las fábricas industriales, de ese capitalismo industrial del XIX, todas esas luchas de los movimientos sociales de los varones blancos, pero trabajadores, va a expandir, primero, quién tiene derecho a tener derechos, a través de la idea de que el sufragio es universal, de que las clases trabajadoras también tienen derechos civiles y derechos políticos, pero también ante la idea de que los derechos económicos, sociales y culturales, el derecho a la sanidad, el derecho a la educación, son derechos. ¿Y qué le ocurre a esa lucha? ¿Qué pensáis? ¿Qué le pasa? Que todavía está muy abierta. ¿Por qué está muy abierta? En 1948, en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, se produce un compromiso entre dos concepciones de lo que entendemos por derechos humanos. La concepción de esta élite capitalista blanca, varones fundamentalmente, que entendía que solo eran derechos, los derechos civiles y políticos, y la lucha de los movimientos socialistas, de los movimientos proletarios, de las clases trabajadoras en todo el mundo occidental, pero especialmente en Europa, que van a intentar que se considere también derechos humanos los derechos económicos, sociales y culturales. Y se incorpora en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, porque hay unos actores internacionales, ¿quiénes?, que proponen que en la Declaración de 1948 también entren los derechos económicos, sociales y culturales. ¿Quién va a tener poder después de la Segunda Guerra Mundial para decirle a Estados Unidos de cara a cara de también estos son derechos humanos? 1945, ¿quién es el otro gran país poderoso? La Unión Soviética, que viene de la tradición socialista y que va a defender que los derechos económicos, sociales y culturales son derechos humanos. Igual que va a hacer, ahora veremos, la tercera lucha que se está produciendo y que va a empezar después de 1948, ¿no? Pero ese compromiso de 1948, que incluye en la Declaración Universal los derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales, inmediatamente se rompe, porque inmediatamente ese acuerdo al que llegan en 1945-48 Estados Unidos y la Unión Soviética, ¿qué le pasa? Que entramos en el periodo de la Guerra Fría y esa rivalidad ideológica hace, no sé si alguna vez lo habéis preguntado, ¿por qué tenemos a nivel mundial una declaración con todos los derechos y dos pactos? El Pacto de Derechos Civiles y Políticos y el Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Y esos dos pactos dan lugar a que en la Constitución de 1978 en España, plena Guerra Fría, hay una diferencia entre los derechos civiles y políticos, que están en el título primero de la Constitución española, que son exigibles directamente ante los tribunales. Nosotros podemos ir a los tribunales a exigir que no nos torture la policía, o podemos ir a los tribunales a exigir que haya igualdad ante la ley entre hombres y mujeres. Pero desde 1948 hasta 1989 hay un sector de las élites occidentales, promovida especialmente por Estados Unidos, pero que también ocurre en la transición española, que consideran que los derechos económicos, sociales y culturales no son derechos humanos. Son, dice la Constitución Española de 1978, principios orientadores de la política pública. Eso no es lo que dice la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que dice que son el derecho a la educación, es un derecho humano, un derecho para todas las personas. Sin embargo, esta interpretación que viene de un tipo de visión de la concepción de los derechos humanos, que es la que defiende
lo que son las élites capitalistas burguesas occidentales es que esos no son derechos. Por eso hay una gran diferencia entre cómo se plasman constitucionalmente y se llevan a cabo políticas desde los estados, entre lo que pasa en Estados Unidos, donde el derecho a la educación o el derecho a la sanidad nunca ha sido un derecho exigible al Estado, de manera que el Estado haya tenido que poner en marcha políticas públicas y un sistema de sanidad gratuito y universal, ¿no? Es la famosa diferencia entre los estados del bienestar europeos, de la Europa occidental, y el tipo de concepción y de andamiaje político-jurídico que hay en Estados Unidos en materia de derechos sociales, económicos, sociales y culturales. Esa batalla, por incluir o no los derechos económicos, sociales y culturales en el mismo rango de los derechos civiles y políticos, es una batalla que a nivel internacional el movimiento de derechos humanos ha conseguido que el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales se equipare con el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, pero en muchos lugares del mundo, a partir de la década de los 80, ¿qué ha pasado? ¿Quién ha llegado al poder en los países europeos? Que ha cuestionado los avances conseguidos entre la década de los 50 y la década de los 80, que eran avances en términos de reconocimiento de que el Estado tiene la obligación de llevar a cabo políticas públicas para garantizar los derechos sociales, los derechos económicos, los derechos en el ámbito laboral. Aparece lo que se ha llamado el neoliberalismo, una vuelta de tuerca en la concepción de cómo el poder entiende el mundo y una élite político-económica que a nivel global plantea una resistencia a los avances que los movimientos sociales, en este caso esos movimientos donde confluyen los movimientos feministas y los movimientos, digamos, defensores de los derechos sociales, en muchos casos asociados a partidos de izquierdas, a partidos antes de la década de los 80 socialistas, luego el socialismo va a transitar también hacia posiciones neoliberales, nos vamos a encontrar con una fuerte resistencia que ha dado lugar pues, a lo que llamamos las políticas de austeridad. Y hoy uno de los grandes retos que afrontamos en la vida cotidiana por muchísima gente es que se cuestiona que los estados tienen que llevar a cabo políticas públicas de reconocimiento de derechos sociales, porque el neoliberalismo lo que ha hecho es un proceso de privatización de todos aquellos escenarios que durante la década de los 50 a los 80 en Europa habían sido construidos como sector público, como políticas públicas, como prestaciones gratuitas para la población. Esto en relación con derechos sociales. ¿Qué ocurre con los derechos económicos? Que se produce un proceso de reforma de los mercados laborales y de cuestionamiento de esos derechos laborales adquiridos por la gente, ¿no? Junto a la lucha de las mujeres, junto a la lucha de todas estas clases trabajadoras por expandir la titularidad de los derechos y por expandir el catálogo de derechos, hay una tercera gran lucha que se produce desde los orígenes de la doctrina de los derechos humanos, de las que casi nadie habla, que es que esa doctrina estaba atribuida no solo a los varones educados propietarios burgueses. ¿Cuál es el otro adjetivo que yo he puesto al principio? Blancos. Porque desde finales del siglo XVIII hasta hace muy poquito, esas élites occidentales en su política exterior dominaron y conquistaron el mundo a través de la creación de imperios coloniales a los cuales a la población que no era blanca se le reconocía que tenía derecho a tener derechos. No, se le reconocía como sujeto, como objetos de gobierno, pero no como sujetos de derechos. ¿Y dónde empieza la lucha contra ese racismo de la doctrina de los derechos humanos y de estas élites blancas capitalistas y patriarcales? Pues empieza junto a la Revolución Francesa y la Declaración de Independencia de Estados Unidos, que a partir de ahora Ricardo va a tener que hablar de la otra gran revolución liberal de principios del siglo XIX, de la que nadie habla, que es alguien que con el color no blanco luchó contra el racismo. Primero va a ser la revolución haitiana, los esclavos del imperio francés que dicen igualdad, libertad, fraternidad. También a nosotros tenemos derecho a tener derechos. Y la gran revolución liberal de principio del siglo XIX, la olvidada, es la revolución haitiana,
que también al mismo tiempo se está produciendo el inicio del movimiento abolicionista ¿de qué? De la esclavitud. Que durante 5 siglos esa élite político-económica de varones blancos propietarios habían llevado a cabo un comercio internacional de personas negras que habían sido llevadas a América para las economías de plantación, para llevar los productos agrícolas, el algodón, a la industria textil del Reino Unido, donde se produce ¿el qué? ¿Dónde se produce la primera revolución industrial? En las industrias textiles de Manchester, vinculadas a la economía esclavista de plantación, por el cual miles de personas son sacadas de África, son llevadas a América para trabajar en condiciones de esclavitud, para generar acumulación por desposesión, generar procesos de enriquecimiento de las élites europeas del norte, a costa del trabajo de las clases proletarias de Europa, pero también de esa proyección imperial colonial, y a principios del siglo XIX se produce uno de esos momentos de movimientos sociales que luchan por expandir la titularidad de los derechos y negar que sea legítimo, que sea adecuado, que sea justo la trata con fines de explotación, el comercio de seres humanos. Esa lucha contra el racismo que recogía este liberalismo que llega al poder en toda Europa, ¿hasta cuándo es? ¿Cuándo se consigue quitarle esa categoría de blanco a quien tiene derecho a tener derechos? Bueno, a mí el que más lo hecho fue Mandela, me parece que se llamaba. Vale, Mandela, ¿cuándo sale de prisión? Eso fue cuando... En 1994. Muchas veces... Abraham Lincoln liberó también a los esclavos, ¿no? Abraham Lincoln acabó con la esclavitud en Estados Unidos. Pero los negros en Estados Unidos, ¿cuándo van a obtener derechos a tener derechos? Los 60. Nunca los tendrán. 1968, la lucha por los derechos civiles de Martin Luther King y todos los grandes líderes afrodescendientes en Estados Unidos. Acordaros, Estados Unidos acaba con la esclavitud, pero no acaba con un régimen de apartheid que da derechos solo a la población blanca y no a la población negra. Y la situación de facto de discriminación racial de amplios sectores de la población negra de Estados Unidos no acaba con la conquista de los derechos civiles y políticos, sino que dura hasta hoy, ¿no? ¿Y quién va más a prisión en Estados Unidos? ¿La población blanca cuando comete un delito o la población negra? ¿Cuánta gente negra muere hoy en día a manos de la policía de Estados Unidos? Hay todo unas estructuras socioeconómicas que siguen en la realidad generando una situación de apartheid socioeconómico, a pesar de que a partir de 1968 la lucha por los derechos civiles consigue el reconocimiento de esos derechos. En 1965 se aprueba el gran tratado de la lucha contra la discriminación racial, que es la Convención para la Eliminación de todas las formas de discriminación racial, que todavía hoy exige obligaciones en todo el mundo, porque todavía hoy en todo el mundo, pero especialmente en los países occidentales, no en África, sino aquí, hay profundas estructuras racistas. ¿Quién sufre racismo hoy en día en España, en su vida cotidiana? El pueblo gitano. ¿Quién más? Los más racistas. Bueno, luego lo hablamos. ¿Quién es más racista? Pero el pueblo gitano sufre hoy, también ellos pueden ser racistas, pero sufren una enorme discriminación racial. ¿Quién más? ¿La población? Pues bueno, toda la población emigrante. Exactamente. Hoy en día, uno de los retos que afrontamos para realmente hacer realidad esa idea de que los derechos humanos son universales, es que todavía estamos discutiendo si todas las personas, da igual su pasaporte o su nacionalidad, tienen los derechos que recoge la Declaración Universal de los Derechos Humanos, porque la lucha que han hecho las mujeres, que han hecho las clases trabajadoras, que han hecho las personas que tienen otro color de piel, es una lucha que hoy en día sigue una parte de las élites político-económicas diciendo que solo tenemos derecho a tener derechos si somos nacionales, si tenemos el pasaporte de un determinado país. Y en España, las élites político-económicas españolas, quienes han gobernado, los partidos que han gobernado en los últimos 30 años, cuestionan
que las personas inmigrantes que viven en España, que trabajan en España, que pagan impuestos en España, que cuidan a nuestros mayores, por ejemplo las mujeres inmigrantes, que cuidan a nuestros hijos para que las mujeres europeas, españolas, blancas, salgamos al mercado laboral. Yo puedo estar aquí, yo no tengo hijos, pero si tengo que cuidar a alguien, van a venir a ayudarme a cuidar mujeres inmigrantes que vienen del sur y a las cuales aquí, a través de todo un andamiaje político-jurídico que es la ley de extranjería, les no reconocemos que tienen derecho a tener derecho. Y hace unos años, por ejemplo, el gobierno español aprobó un real decreto que dice que en este país hay personas que no tienen derecho a la salud. ¿Quiénes? Y habiendo cotizado. Habiendo cotizado, habiendo pagado impuestos y viviendo en este país desde hace tiempo. Pues las personas inmigrantes en situación irregular. Hay un cuestionamiento de que el derecho a la salud es un derecho humano, por eso se privatiza la salud, por eso se dice que solo tienen derecho a la salud quienes estén asegurados, los trabajadores con contrato en vigor en la seguridad social y quienes no tengan contrato en vigor, incluyendo la población migrante, pero también los hijos o los parados. Hay toda una estructura donde esta élite neoliberal cuestiona una parte de las luchas conseguidas por los movimientos sociales. Esa lucha que van a llevar los movimientos no occidentales por la obtención del derecho a tener derechos y por ampliar el catálogo de derechos para que el derecho a una vida libre de violencia y discriminación racial sea un derecho que obliga a los estados, primero, a no discriminar ellos a las poblaciones que tienen otro color de piel. Segundo, a proteger a la gente cuando la discriminación lo hacen otros sectores sociales. Hoy en día en España, los colectivos que tienen grandes dificultades, por ejemplo, para comprarse o alquilar una vivienda, ¿quiénes son? Los migrantes. Entre otras cosas los inmigrantes, el pueblo gitano o las personas que están desempleadas, ¿no? La gente que está empobrecida o en situación de desempleo. Quienes sufren mayor dificultades de acceso a los lugares de ocio y pueden decirle usted no entra. Pues las personas que tienen otro color de piel, ¿no? Entonces hay una obligación del Estado de proteger cuando quienes violan los derechos humanos no es el propio Estado, sino son otros actores, actores económicos, en el mundo laboral, actores particulares, los vecinos. Bueno, pues hay una obligación de proteger. Y hay una obligación que tienen los Estados, según dicen los tratados de derechos humanos, de hacer efectivos los derechos, de llevar a cabo políticas para acabar con los obstáculos que impiden que o que dificultan o que hacen que sea más difícil que estos colectivos puedan disfrutar de sus derechos, el derecho a la educación, el derecho a la sanidad, etc. Junto a las luchas de mujeres, de trabajadores, de pueblos y sociedades no occidentales, va a haber otras muchas luchas. ¿Quién nos falta? Que va a luchar por la titularidad del derecho a tener derechos, donde hoy en día seguimos teniendo importantes sombras en materia de derechos humanos. Por ejemplo, las mujeres, ya lo he dicho antes, las mujeres, las clases trabajadoras y la gente que no tiene el mismo color de piel siguen esa lucha. Han conseguido avances, que se aprueben tratados internacionales, que se incorporen algunas leyes y normas, pero en la cotidianidad de su vida siguen teniendo violaciones del derecho a no sufrir discriminación, a no sufrir violencia. ¿Qué otros colectivos han luchado por el reconocimiento del derecho a tener derechos porque no se les reconocía, porque esa doctrina era solo para unos pocos? Exactamente, la orientación sexual y la identidad de género, porque había una concepción que llamamos una heteronormatividad por la cual solo un tipo de relaciones sexuales, las relaciones heterosexuales, un tipo de identidad de género, la masculina y la femenina, es la única válida. Y se prohibía, no se reconocía el derecho de las personas lesbianas, gay, transexuales e intersexuales al derecho a vivir libremente su sexualidad o su identidad sexual. Y hay toda una lucha a nivel internacional y en todos los países, porque esta concepción heteronormativa no es propia de otras culturas, también se mantiene aquí. ¿Cuándo se ha conseguido que se produjera el matrimonio para las personas, entre personas de un mismo sexo? Fijaros, estamos hablando de una conquista de un derecho hace prácticamente 7 años. Vale, ¿qué otros colectivos?
las personas con diversidad funcional, ¿no? Que también van a tener que luchar por su reconocimiento, igual que los niños, las niñas y la infancia, por su reconocimiento como sujetos de derechos y no como objetos de la tutela de quienes son ese hombre blanco, varón, propietario, y el resto de colectivos eran objeto de la tutela de ese colectivo que sí tenía derecho a tener derechos. Y va a haber una lucha muy importante porque las políticas de los estados de tratamiento de los niños, niñas, infancia o de los mayores o de las personas con discapacidad o diversidad funcional no sea un tratamiento desde la tutela asistencial, sino desde el reconocimiento de que son titulares de derechos humanos. ¿De cuándo es la Convención para la Protección de los Derechos de las Personas con Diversidad Funcional? 2006. 2006, de hace 10 años. Bueno, en 2008 se aprueba. Y se ratifica en España en el 2009. Fijaros que estamos hablando de luchas que son de antes de ayer. Esto es muy importante, porque cuando hacemos este relato de los derechos humanos, nos resulta mucho más difícil, o nos permite ver cómo desde esta élite que está en el poder, que ahora está cuestionando todavía los derechos de las mujeres, que todavía está cuestionando en muchos lugares del corazón de los países occidentales los derechos del colectivo LGTBI, de los derechos de las personas que tienen otro color de piel, cuando utilizan los derechos humanos para decir que son otras sociedades las que violan los derechos humanos, que son los negros o los musulmanes los que son machistas, que son los negros o los musulmanes los que no reconocen los derechos del colectivo LGTBI. Esas violaciones de los derechos humanos se dan en todos los países del mundo. Y en todos los países del mundo ha habido movimientos sociales que han luchado contra ese poder que no les reconoce el derecho a tener derechos. Y que uno de los elementos más preocupantes hoy en día, y con eso voy acabando, es el hecho de que esta élite, que es una élite capitalista, que lleva a cabo procesos muy importantes que están generando violaciones de derechos humanos de todo el mundo, que llamamos procesos de acaparación por desposesión. Por ejemplo, una parte muy importante de la política exterior de España y de los países europeos occidentales consiste en ir a África a buscar el qué. Acaparación por desposesión de los recursos naturales y del trabajo de la gente. Y directamente, a través de esa política exterior, lo que... Mano de obra y materias primas. Mano de obra y materias primas. Estas élites internacionales, estas élites globales, que también están en el sur, pero que también están en los países occidentales, utilizan la política exterior para garantizar el suministro para el norte de recursos naturales, como por ejemplo el coltán, que está en la República Democrática del Congo, y que en las minas en las que trabajan niños y niñas sin reconocimiento de derechos o mujeres, ese coltán, ese mineral, sale del Congo y acaba ¿en dónde? Acaba en nuestros móviles, en nuestros portátiles, en nuestras satélites. En la última revolución tecnológica a nivel mundial están los recursos naturales, sin los cuales petróleo, diamantes, coltán, cobalto, gas, sin los cuales las sociedades del norte no viven en el actual estadio, y ahora voy a decir entre comillas, de bienestar, porque es un tipo de desarrollo que es insostenible ecológicamente, ¿no? Y hoy una de las grandes luchas es expandir el catálogo de derechos para incluir los derechos medioambientales, porque si no, esta élite capitalista, neoliberal, patriarcal, racista, es profundamente antropocéntrica. Solo los seres humanos tenemos derechos. ¿Y qué le pasa al resto de los seres del planeta? Y es profundamente antiecológica. Y una lucha muy importante que se está produciendo hoy en día para hacer realidad esa doctrina de los derechos humanos es la lucha por expandir la idea de que los humanos no somos los únicos con derechos en este planeta, sino que todo el resto de seres que habitan este planeta tienen derecho a la vida, tienen derecho a sobrevivir frente a un proyecto político, económico, social y cultural que está acabando con la vida en el planeta. Y por eso se está expandiendo la idea de que los derechos económicos, sociales y culturales no solo son
derechos económicos, sociales y culturales, sino que hay que añadirle una A de derechos medioambientales, que tenemos que cambiar nuestro modelo de desarrollo, porque ese modelo de desarrollo está acabando con la sostenibilidad de la vida, pero sigue manteniendo lógicas patriarcales y sigue manteniendo lógicas profundamente racistas por las cuales esta élite ha generado cadenas globales productivas, ha externalizado una parte de las industrias que antes había aquí y se las ha llevado ¿a dónde? ¿Dónde se ha llevado Amancio Ortega la cadena productiva de la cual saca el beneficio por el cual es uno de los hombres más ricos del mundo? Se las ha llevado a Pakistán, a Bangladesh, a países empobrecidos en los cuales miles de personas trabajan en las fábricas de Ortega, de Zara y de Indra y de todas estas empresas que luego nosotros consumimos sin derechos. Esas cadenas productivas también son cadenas extractivas de recursos que vienen hacia el norte y también son cadenas globales de cuidado porque miles de mujeres y hombres vienen del sur al norte a través de rutas migratorias, aquí no se les reconoce derechos y a cambio ellos coparticipan ¿en dónde? En España, en la década de los 90, en el momento de mayor crecimiento y desarrollo del Estado español, ¿qué sectores de la economía fueron los motores del crecimiento, el desarrollo y el bienestar de esta población, de la gente que vivimos en España? Sector de la construcción, sector turístico, hostelería, sector agroalimentario, los invernaderos del ejido y el trabajo doméstico. Sectores en donde la mayoría de la gente trabaja, ¿con qué derechos? Sin derechos, porque no se les reconoce que tienen derecho a tener derechos. Y acabo ya con una última reflexión. Es una explotación total. Exactamente. En Bangladesh y todo. Pero bueno, Se lo ha llevado allí para pagar menos cantidad de mano de obra y explotar más a las personas. Por eso es muy importante que hagamos otro discurso, otro relato de los derechos humanos, no poniendo el énfasis como a que aquí ya lo hemos conseguido todo y que el problema de las violaciones de derechos humanos está en otros lugares del mundo, sino que tenemos que poner el foco en cómo hoy en día el poder, las élites que están en el poder en los países occidentales, en los países europeos, nos están cuestionando los avances conseguidos por los movimientos sociales, los avances conseguidos por los derechos de las mujeres. Y hoy en día hay una fuerte corriente conservadora en todos los países europeos occidentales por la cual el señor Trump llega al poder en Estados Unidos y corta toda la financiación del derecho a la salud o del derecho a los derechos sexuales y reproductivos. Hay una apuesta conservadora porque las mujeres volvamos o sigamos asumiendo en exclusiva el trabajo de los cuidados. Hay una apuesta conservadora por el recorte de los derechos de las clases trabajadoras. Hay una apuesta conservadora de esta élite neoliberal, capitalista, racista y patriarcal por gestionar a la población a través de una gestión racializada por la cual hay personas con derechos y hay personas que no tienen derecho a tener derechos. Y una última reflexión, esta élite nos propone un nuevo contrato social. A cambio de esta reacción conservadora de recorte de muchos de los avances conseguidos, nos proponen un nuevo contrato social, por el cual los estados ya no tienen que ser estados que garanticen los derechos económicos, sociales y culturales, sino que las estructuras estatales, ¿qué nos tienen que dar? ¿Alguien lo sabe? ¿Cuáles ahora los principales miedos que sufren? A quedarte sin trabajo. Miedo al quedarte sin trabajo, ese es uno. Pero la élite nos está diciendo que tu miedo más importante no es quedarte sin trabajo. Ahí está. El miedo ante las nuevas amenazas que nos dicen que son nuestras amenazas, que son el terrorismo internacional, el crimen organizado y las migraciones. Y entonces lo que nos están proponiendo esta élite es que para darnos seguridad frente a lo que nos dice que nos amenaza, ¿ellos qué nos van a dar? No derechos sociales, policía y seguridad, un proceso de seguritización de la vida por la cual
recortan los fondos de los presupuestos de educación y sanidad, pero hay unos presupuestos que nunca van a recortar, que son ¿cuál? El negocio de la seguridad. Los ministerios de defensa, los ministerios de interior y la industria armamentística que se beneficia del discurso del miedo. Y hoy en día estas élites europeas occidentales, capitalistas neoliberales, antropocéntricas y todo lo demás adjetivos que he puesto, nos plantean lo que se ha llamado la doctrina del mal menor. ¿Cuál es el verdadero riesgo que sufrimos en la vida cotidiana? Que nos dicen estas élites: los derechos humanos no están mal, los tienen reconocidos en las constituciones, pero podemos recortar los derechos a través de la vía de decir que la educación, la sanidad, un derecho a un trabajo digno ya no son derechos y por tanto los estados no nos tienen que cumplir con esa obligación de hacer efectivo el derecho a la educación, sino que solamente son derechos los derechos civiles y políticos, y además pueden suspender los derechos civiles y políticos para luchar contra el mal, para luchar contra lo que nos genera miedo. Y aparece la ley Mordaza para, ley de seguridad ciudadana, para recortar los derechos civiles y políticos. Y entonces estamos en un contexto donde una gran parte de los avances conseguidos en materia de derechos humanos no es que se estén incumpliendo porque ya hemos conseguido que estén en las legislaciones y ahora solo falta que la gente los cumpla, sino quienes crean esas leyes están jurídicamente recortando esos derechos. Y por tanto, uno de los puntos más importantes es que cuestionemos, como movimientos sociales, como sociedad civil, lo que nos está proponiendo ese poder, que es la idea del mal menor. De que a veces tenemos que aceptar que nos recorten los derechos civiles y políticos y que no consideren como derechos los derechos económicos, sociales y culturales, a cambio de protegernos frente a una amenaza que es para nosotros. Esa amenaza nos amenaza a nosotros las migraciones, nos amenaza a nosotros el terrorismo internacional, o sobre todo amenaza ¿a quién? A esos pequeños privilegiados al poder. Y eso era un poco mi reflexión al hilo un poco de esta pregunta que me lanzabais sobre derechos humanos y realidad social, el paradigma de una nueva civilización. Muchas gracias. Bueno, vamos a abrir un breve coloquio. Yo quiero plantear un par de cuestiones, pero las voy a dejar para el final, ¿vale? Así que vais pidiendo dos ayudas, Sí. dada la composición de la mesa. No sé si no hace falta, ¿no? La amenaza que tenemos es China, La amenaza que tenemos es China. ¿Por qué piensas que la amenaza que tenemos es China? porque nos mandan todo a precios muy baratos, muy Sí. malos, que lo puedes comprar y se te queda en las manos, y el comercio lo hunde, el comercio europeo pues lo hunde. Lo que ocurre es que el problema que tiene esa explicación, que hay una parte de verdad en ella, es decir, China en los últimos años ha adquirido un fuerte desarrollo económico e industrialización y ha conseguido, a través del recorte de los derechos laborales de millones de personas en China, ha conseguido ser muy competitivo a nivel internacional en manufacturas. El problema de poner el énfasis en que ese es el problema es construir un chivo expiatorio. Porque el recorte de los derechos de los trabajadores en Europa se produce antes de la emergencia de China como una gran potencia económica. Se produce en la década de los 80 con la llegada al poder del neoliberalismo de Thatcher, Reagan y compañía, que empiezan a poner en cuestión ese contrato social. ¿Por qué empiezan a poner en cuestión el contrato social que se había conseguido en Europa? Porque los estados del bienestar en Europa son producto de las luchas sociales y de algo más. ¿Por qué las élites capitalistas europeas aceptan los estados del bienestar? ¿Quién está ahí fuera que es un peligro? Para evitar la socialización. Para evitar al comunismo. ¿Qué ocurre en los 80? Que la Unión Soviética está ya empezando con la llegada de Gorbachev al poder, empieza a perder esa preeminencia que tenía a nivel internacional. Entonces la élite neoliberal occidental europea entiende que ya no tiene que dar y empieza a abaratar los costes del mercado laboral y a recortar los costes salariales.
Luego aparece China, y China es un factor importante a tener en cuenta, pero no es la causa de esa crisis económica que se está produciendo en Occidente. La causa de la crisis económica es el modelo de acaparación por desposesión que plantea el neoliberalismo. La crisis del año 2008 no es producto de la potencia industrial de China, es producto de un proceso de acumulación especulativa en el corazón del capitalismo, que es en Estados Unidos y en Europa, que eso se va a extender al resto del mundo, y que ante esa crisis que se produce aquí, China sale más fortalecida, ¿no? No es tanto la causa, aunque a hoy en día tiene un impacto, ¿no? Bueno, seguimos con más preguntas. Chicos, a ver. Sí, pues yo quería preguntar, en teoría en nuestra Constitución, todo lo referido a los temas de derechos humanos, digamos que se retrotraen a la Declaración Universal de Derechos Humanos del 48. No puede haber nada en nuestra Constitución, en principio, que niegue algo que aparece en la Declaración Universal de Derechos Humanos. Pero a nivel práctico es verdad esto, podemos ir a nuestras autoridades a decir, es que este derecho humano no se me está respetando. O sea, la Constitución española tiene dos títulos donde introduce el catálogo de derechos. Eso que yo decía antes es el título primero, que son los derechos civiles y políticos, son exigibles entre los tribunales. El título segundo son principios orientadores de la política. Tendremos derecho a la vivienda si las condiciones socioeconómicas lo permiten, ¿vale? Eso es un primer problema de la Constitución. Por eso hay mucha gente en movimientos sociales, de las ONGs, que están pidiendo una reforma constitucional para subir de nivel el título segundo y convertirlo en igual al título primero. Subir el nivel de los derechos sociales al mismo nivel de los derechos civiles y políticos. Luego, la Constitución recoge dos artículos que nos permiten evaluar al legislador español, al gobierno de España y a las leyes españolas desde los tratados internacionales y la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que es el artículo 10.2 de la Constitución, que dice: todas las leyes españolas que tengan que ver con los derechos humanos se interpretarán de acuerdo a la Declaración Universal de los Derechos Humanos y a los tratados internacionales. Y el artículo 96 de la Constitución, que dice que todos los tratados internacionales, una vez ratificados por España, son parte del ordenamiento jurídico interno. Pero entonces, ¿qué ocurre? Que el legislador hace leyes que son contrarias a lo que dice el Tratado Internacional de los Derechos Humanos. Y vienen los comités y le dicen a España: no estás cumpliendo con la Convención para la Eliminación de todas las formas de discriminación contra las mujeres, porque tus leyes sobre violencia de género no recogen todas las formas que recoge el Convenio de Estambul. O le dicen, el Comité de Derechos Humanos del Pacto Internacional de Derechos Civiles le dice a España: la Ley de Seguridad Ciudadana es contraria a lo que dice el pacto. O le dice el Tribunal Europeo de Derechos Humanos a España: las expulsiones que haces en Ceuta y Melilla son ilegales, a pesar de que hay una ley, la Ley de Seguridad Ciudadana, que le dice que sí que son legales. Esa ley es contraria a lo que está diciendo un tratado. Entonces el movimiento de derechos humanos tiene que ir a los tribunales, tiene que ir a esos comités para que le obliguen, le presionen a España para que cambie las leyes que son contrarias, porque ese artículo de la Constitución dice que estás haciendo una ley contraria a otra norma española, que es ese tratado, ¿no? Es un poco complejo jurídicamente, pero ¿lo entendéis un poco? Se convierte en un instrumento político, jurídico, por el cual desde el Movimiento de Derechos Humanos le decimos al Parlamento o al Gobierno: tú tienes unos límites a la hora de hacer leyes, que son lo que dicen los tratados internacionales de derechos humanos. Pero el Gobierno dice: no, la Ley de Seguridad Ciudadana es ley en este país. Hay tribunales españoles, como el Tribunal Supremo, que lo que dicen los tratados internacionales dice no se aplica en España. Por ejemplo, en el tema de las víctimas del franquismo. Dice: hay una ley española, que fue la ley de amnistía y punto final, por el cual yo no voy a juzgar ninguna de las 150.000 personas que están desaparecidas. España es el segundo país del mundo con mayor número de personas desaparecidas que están en fosas abandonadas por toda España. Lo que dicen los tratados internacionales de derechos humanos, lo que dice el Comité de Derechos Humanos de España es: tú estás obligado a levantar acta de todas fosas, a investigar esas desapariciones, a buscar, a dar verdad, justicia y reparación a las víctimas del franquismo. Y dice el Tribunal Supremo: aquí prevalece la ley española frente a esos tratados internacionales. Y esa es la controversia jurídico-política que hay dentro de España, entre quienes defienden
impunidad para lo que pasó, hablan de paz y reconciliación, y quienes defienden que solamente a través de la verdad, justicia y reparación vamos a acabar con eso que pasó y va a haber reconciliación. Y hay una controversia político-jurídica. Según el propio artículo 96, la respuesta sería que la interpretación debería ser la de Exacto. los derechos humanos. Exacto, porque esos tratados internacionales, lo que dice el Tribunal Supremo, se mete en una cuestión jurídica, que es: España no firmó la Convención de Desapariciones Forzosas hasta hace relativamente poco. Entonces, lo que pasó en el periodo franquista es anterior a la ley que le obliga a eso. ¿Qué es lo que dicen los comités de derechos humanos? Que esos delitos son imprescriptibles y que esos delitos ya existían, aunque no estuviera la Convención, a través de las convenciones de Ginebra. Que en el periodo de la guerra o en el primer periodo franquista, ningún Estado del mundo en esos años podía hacer desaparecer a la gente, ¿no? Pero la controversia este Supremo dice: hasta que no se firmó la Convención, en España no era eso no era un delito, lo cual es muy cuestionable que no lo fuera, ¿no? Bueno, yo aquí creo, pero Reconozco que en la propuesta de planteamiento al día de hoy había una palabra un poco perversa, que era lo de utilidad, ¿no? Que siempre, a la hora de derechos humanos, puede parecer un poquito más de baja estopa el usar el término utilitario. Casi es peor el de civilización. Bueno, pero el de civilización no deja de ser un proyecto de futuro, ¿no? No, pero lo digo por lo siguiente. A ver, yo creo que es muy importante, justo por lo que estábamos hablando ahora, es muy importante que nos planteemos la contingencia, es decir, los derechos humanos en la contingencia social real, ¿no? Y entonces, evidentemente, los comités hacen recomendaciones y son muy valiosas, pero se estrellan con una ejecutividad ideológica de los poderes públicos en España y de los tribunales en concreto también, pues que dificultan esa aplicación, ¿no? Por ejemplo. Pero quería plantear dos cuestiones que a mí me preocupan mucho. Una es algo que dijiste al principio y que a mí me lleva dando vueltas mucho tiempo. Y querría, bueno, no una receta, porque no hay recetas para esto, pero sí quizás un pequeño alivio de esto, ¿no? Es decir, los derechos humanos, tal como están concebidos a nivel jurídico-político, son un producto occidental, tú lo decías al principio. Y aunque es verdad que multitud de pasos que se han ido dando, de pactos que se han ido dando, van ampliando esa perspectiva, la van haciendo más universal de verdad, aunque la declaración sea universal desde el principio, pero sigue habiendo un choque cultural, un choque de civilizaciones, o como queramos llamarla, no me gusta mucho el término, pero bueno, un choque cultural donde el relato de distintas culturas sobre temas que inciden en los derechos humanos puede ser diferente. Y aunque ahora hay pues siempre la cuestión de que Occidente domina un poco las relaciones internacionales, pero poco a poco esos otros relatos deben irse abriendo, porque hay que encontrar un nivel de mayor equidad, de mayor igualdad en el desarrollo cultural, ¿no? Y en el desarrollo de los derechos humanos. Entonces, un poco cómo podríamos ir atajando un poco esa deficiencia naciente de los derechos humanos de que eran un producto netamente occidental. Y la segunda cuestión, eso va un poco más con la contingencia, y es lo siguiente. Es decir, ha habido momentos, es evidente que los derechos humanos, la doctrina de los derechos humanos y las propias normas sustantivas de derechos humanos se han ido mejorando, se han ido acrecentando, han ido cubriendo aspectos que al principio no se contemplaban. Hemos acabado hablando pues de la orientación sexual, hemos acabado hablando del medio ambiente, en fin, del tema de la diversidad funcional, de los niños, en fin. Pero ha ocurrido, ¿qué importancia tiene tan grande esa incidencia del neoliberalismo? Que ha habido situaciones anteriores, históricas, y algunas con bastantes años, donde las realidades, a pesar de que el desarrollo de los derechos humanos fuera menor, las realidades sociales, socioeconómicas sobre todo, eran muy superiores. Quiere decir, por ejemplo, en pleno desarrollo del estado de bienestar en los países nórdicos, pues a pesar de que siguen desarrollándose los derechos humanos,
pues ha habido un freno, no digamos en la Inglaterra de Thatcher. Es decir, se produce un verdadero retroceso social a pesar del desarrollo de los derechos humanos. Es más, incluso ese exilio de las grandes empresas, exilio interesado a países del tercer mundo, que llamamos, así coloquialmente, perdón por la expresión, pero bueno, para entendernos, pues produce luego también como consecuencia, además de que allí está muy abaratada la mano de obra, que aquí se abarata también. Y que ahora tenemos ya en España multitud de trabajadores precarios, que ya sí que hay que buscarle rentas complementarias a la del trabajo, porque ya la del trabajo no da para vivir. Eso es bastante novedoso en vista la perspectiva del siglo XX, por ejemplo, ¿no? Y, por ejemplo, un caso nuestro, perdona que particularice en este caso para que lo veamos claro. En el tema de la ONCE, por ejemplo, hemos gozado de unos derechos, o sea, la ONCE era un poco el apartheid de la discapacidad, la ceguera era el apartheid de la discapacidad. Teníamos unos derechos importantes en una determinada etapa. En la medida en que se generalizan los derechos, caen esas garantías de derechos de una manera tremenda, y hoy la precariedad es infinitamente superior a la de hace 20 años, por ejemplo. Entonces, bueno, quiero decir, entonces, ¿cómo posibilitar que los derechos humanos como instrumento sean capaces de abordar la contingencia? La contingencia de que se nos va de las manos la realidad, aunque podamos tener bastante bien declarados los derechos, bastante bien construidos a nivel jurídico-político, ¿no? Bueno, no sé si lo he expresado con claridad o no. Sí. Ahora, que yo pueda contestar a todo esto es complicado. Digamos, mucho de lo que yo he intentado decir iría por la vida, primero, de que dejemos de seguir diciendo que los derechos humanos son un producto netamente occidental. Porque lo que hoy consideramos que es bueno de los derechos humanos, a lo mejor no es occidental, ¿no? Porque si uno de los elementos fundamentales para mí de los derechos humanos es ese proceso de universalización de quién tiene derecho a tener derechos, ha sido los pueblos no blancos los que han conseguido expandir la titularidad de los derechos a nivel de millones de personas en el mundo, ¿no? Si a mí me parece que una cosa buena de los derechos humanos tiene que ver con el reconocimiento de los derechos económicos, sociales y culturales, eso no ha sido esa élite occidental la que ha creado eso ha sido la lucha de los excluidos. Entonces, si hacemos otro relato de los derechos humanos, ya para empezar decimos, yo negaría el hecho de que podamos decir que son un producto occidental. Ahora, que estas élites y este poder, estos países occidentales o élites occidentales han utilizado los derechos humanos como una vara para medir y para decir que los demás no cumplen los derechos humanos y entonces los demás responder diciendo los derechos humanos es parte del imperialismo cultural occidental, eso ha sido así. Hay mucha gente en el mundo que se defiende frente a la proyección cultural hoy en día hegemónica que dice que son un producto netamente occidental, diciendo no son universales, son relativos a una determinada concepción cultural. No impongas tu visión del mundo a nosotros. Pero yo lo que creo es que ahí hay un problema, que es que si yo cambio el foco y lo que veo es que en todas las sociedades del mundo, incluyendo las sociedades occidentales, lo que ha habido siempre son luchas contra el poder, y tú puedes usar o no la doctrina de los derechos humanos como un instrumento contra el poder, te vas a encontrar que en África hay un montón de movimientos de mujeres luchando contra el patriarcado de su sociedad y de su cultura, ¿no? Esas luchas hoy en día se hacen en el lenguaje de los derechos humanos, pero en todas las sociedades del mundo ha habido hombres y mujeres que han usado diferentes concepciones filosóficas de dignidad, de justicia, que hoy le decimos derechos humanos, desde la más remota antigüedad. Y tú te puedes encontrar códigos legales en Mali, en el Imperio Mali en el siglo XI, en la Mesopotamia antes de Jesucristo, en los cuales se establecían límites al poder a través de concepciones de lo que es bueno y malo. Entonces, hoy en día, todas las
todos los poderes en todo el mundo, de todas las sociedades, plantean un cuestionamiento de la universalidad de la justicia, que en muchos lugares del mundo se llama derechos humanos, ¿no? Entonces, que el problema no es un choque de culturas y civilizaciones, el problema es que en toda cultura y en toda civilización hay unos que quieren acaparar los recursos y privilegio y están en el poder a costa de la exclusión, la marginación y la violación de los derechos humanos de mucha gente dentro de sus sociedades, y que utiliza el discurso de que los derechos humanos son de los otros para proteger de que sus privilegios hay dentro, ¿no? Y mientras que también en esas sociedades hay mucha gente que utiliza los derechos como instrumento de justicia. Por eso decía al principio, para uno los derechos humanos es un instrumento de dominación, para esas élites que quieren retener su control, pero también es un instrumento de civilización, porque Occidente le dice al otro: tú violas los derechos humanos, para ocultarle ¿qué? Lo que él viola. Porque gran parte de esos, por ejemplo, Arabia Saudí, ¿no? Arabia Saudí viola los derechos de las mujeres y podría decir que los derechos de las mujeres es un producto netamente occidental. Lo que está invisibilizando ese discurso, primero, es que aquí también hay violencia contra las mujeres, también tenemos desafíos en ese ámbito, y está invisibilizando que la élite de Arabia Saudí está en el poder gracias a quién, al apoyo de los países de Estados Unidos, a las armas que le vende España, ¿no? Entonces está invisibilizando las profundas conexiones intercivilizadoras entre las élites del sur y las élites de los países occidentales. Y también está invisibilizando las luchas sociales dentro de esas sociedades, donde hay muchísimas mujeres que están luchando por el derecho al voto en Arabia Saudí, ¿no? Bueno, pues que podemos romper esa explicación tan dicotómica como civilizaciones buenas que han llegado más lejos y civilizaciones que están más atrasadas. Todas ellas tienen desafíos muy parecidos en materia de derechos humanos. En todas ellas hay luchas que se han conseguido, hay retrocesos, y en algunos lugares, como por ejemplo en algunos países del norte, especialmente los países nórdicos, hay más avances en el reconocimiento de derechos de las mujeres o de los derechos económicos, sociales y culturales, ¿no? Pero también hay retrocesos, están llegando al poder en muchos de esos países nórdicos, mira Dinamarca, pues actores que están cuestionando muchos de esos avances conseguidos en años anteriores, ¿no? Y luego, yo no tengo tan claro que el recorte de los derechos laborales en el norte y en Occidente sean producto de la capacidad del neoliberalismo, solo de la capacidad del neoliberalismo de poner fábricas en la India, ¿no? Porque porque tenemos que tener en cuenta que durante todo el tiempo en donde se consiguieron derechos laborales en Europa o en Estados Unidos estaba, a través de su política exterior, explotando los recursos naturales, o a través de las cadenas migratorias, explotando el trabajo de gente aquí en condiciones menos garantistas de derechos, ¿no? Pero bueno, desde luego, esa es la excusa que están poniendo, ¿no? Para decir, tenemos que recortar aquí los derechos laborales porque no somos competitivos contra China, ¿no? Y entonces usan ese argumento para romper el contrato social que habían adquirido aquí, ¿no? Pero hay muchos factores ahí en juego. No, bueno, eso lo ponía casi como una anécdota. Lo que quería decir sobre todo es que, habiendo un gran desarrollo teórico, incluso normativo, de los derechos humanos, había retrocesos sociales muy significativos en países que habían llegado a avanzar mucho en ese terreno. Y a eso sí culpa el neoliberalismo, de ese retroceso, que una determinada concepción de los derechos humanos no logra frenar. Es decir, no es suficiente para frenar. Entonces, a veces la concepción de derechos humanos funciona más en aspectos que pueden ser básicos de la convivencia, pero no tanto en la igualdad. O sea, en los procesos de igualdad. Hombre, en el caso de la mujer, como la discriminación es muy multifactorial, pues algo influye positivamente, claro, es evidente. Pero en el caso de lo que puede ser la desigualdad social, los derechos humanos no son capaces de frenar. Esa era mi preocupación, vaya. Muy bien, pues no sé si hay más preguntas o... ¿Más cosas? Bueno, pues vamos a terminar. Si os parece, voy a decir una cosa, ¿eh? No es que yo sea aquí el centro del asunto, pero
Resulta que había amenazado con dormirme y claro, la táctica académica de la profesora ha hecho imposible que yo me pudiera dormir, que no deseaba dormirme, por supuesto, pero lo ha hecho fenomenal, ¿os dais cuenta, no? La astucia de las preguntas. Bueno, le voy a regalar, como recuerdo de su presencia aquí hoy, una joyita cultural asturiana, que se llama Cancionero Asturiano del siglo XXI. Cancionero Asturiano del siglo XXI. Lo interpreta nuestro tenor Joaquín Pichán, que es uno de los mejores tenores españoles, aunque y es el mejor tenor asturiano, sin ninguna duda. Y después los textos están hechos con Antonio Gamoneda, el Premio Nacional de Literatura. Bueno, para que tengas algún momento de descanso y puedas relajarte un poco, pues está bien y que sepas que los asturianos te queremos. Bueno,